Hola, yo soy el pastor Vladi y me da tanto gusto darle la bienvenida a un estudio más de las citas del Señor. De hecho, hoy cerramos la la temporada de las citas de los meses de septiembre-octubre. Este tiempo que se da en el séptimo mes del calendario bíblico. Y estamos tan contentos de haber visto las primeras tres y hoy queremos cerrar con broche de oro. La cita de hoy se llama Shmini Atzeret y ya voy a explicar qué quiere decir o cómo se traduce. Pero antes de hacer cualquier cosa me gustaría pedirle que me acompañe a hacer una oración. Gracias, Señor, te damos por este día, por la oportunidad que tenemos de congregarnos una vez más por este medio virtual. Pedimos que ahora tú hables a nuestro corazón, que aclares nuestros conceptos y que nos des unidad en la Escritura. En el nombre de Jesús, ayuda a este servidor tuyo a explicarse y a expresarse de la mejor manera para que lo que está en tu palabra pueda ser transmitido y trasladado como tú lo hubieras querido. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muy bien. Shmini Atzeret en castellano quiere decir la retención del día octavo. Ya vamos a ir explicando poco a poco. Solo quiero hacer un pequeño repaso, recordando que esta es la cuarta de las citas de los meses de otoño, como ya lo mencionaba, del séptimo mes del calendario bíblico que se da por la discrepancia con el calendario gregoriano, a veces en septiembre y a veces en octubre. Esta vez se han dado más citas en octubre, aunque la de Yom Teruah pues todavía fue en septiembre. Sin embargo, estamos ya cerrando el año con estas mismas y empezando una época distinta, porque así se hace en la escritura. En el séptimo mes es que se empieza el año. Hemos visto tres hasta este momento. Hemos mencionado que todas representan un rostro distinto del día del Señor y recordamos cuáles hemos visto. En primer lugar, Yom Teruah, que lo traducen como el día de las trompetas, el día del juicio también. No hay quien haya dicho esto, pero que nosotros sabemos que es el día de la Teruah, ya que la Teruah no es un sonido del cuerno de carnero, que en hebreo se llama shofar, no tiene una traducción al castellano. La segunda es la de Yom HaKippurim, que la tradujimos como el Día de las Reconciliaciones y que es ese evento, Yom Teruah, la primera que vimos, es el sonido del retorno del Señor, es el anuncio del retorno del Señor, mientras que esta segunda que ya mencioné, Yom HaKippurim, es el día o la fiesta, o bueno, más que fiesta, es la cita que nos señala que los muertos en el Mesías van a resucitar, mientras que los que estén vivos o estemos vivos seremos transformados de una forma incorruptible, similar al cuerpo del Mesías después de su resurrección. En tercer lugar, y esta fue la cita que veíamos hace una semana, está la cita de Sukkot, en donde recordamos Dios pondrá un fin a Satanás y él pues tendrá que salir huyendo. Así que hoy, a mediados del mes de octubre, estamos ya terminando esta temporada con la cita de hoy. Pero esta semana, incluso hoy todavía, pues está en vigencia la fiesta de Sukkot y aquí es el final de la temporalidad de las cosas, el final de la vanidad en la creación y por supuesto el final del Satán. Vamos a Shemini Atzeret, que es nuestra cita de hoy, y partimos de Levítico 23:36, y ahí dice así: durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. Estamos hablando de Sukkot todavía. Estas citas están entrelazadas y es muy difícil explicar una sin la otra, especialmente explicar la cuarta sin la tercera. Dice, y ahora vemos, el octavo día tendrán una santa convocación y presentarán al Señor una ofrenda encendida. Es asamblea solemne, no harán trabajo servil.
Y lo primero que quiero señalar, entonces, es que es una cita aparte, es un tiempo aparte, porque se viene hablando de 7 días y luego el octavo no cae dentro de los 7 y el significado es muy revelador, lo veremos más adelante. La segunda cosa que quiero señalar es que tendría que haber un llamamiento de santidad, que es lo que han llamado o traducido como santa convocación, pero es un llamamiento, es una reunión de santidad. Y luego están las palabras que leíamos de asamblea solemne. En hebreo, atzeret, perdón, hu, que quiere decir es atzeret. En castellano, eso querría decir es una retención. La palabra viene del verbo que significa retener y la palabra shmini es el número cardinal 8, es decir, el octavo de la retención, es lo que quiere decir esta cita, y tiene una exclusividad con el pueblo de Dios. Por último, y antes de empezar a indagar de qué se trata, señalar que se ha dicho que este día requiere de una ofrenda. Todas estas ofrendas representaban un aspecto de la obra perfecta del Mesías cuando Él viniera, cuando Él vino en la cruz. Por lo tanto, nosotros no pedimos otra ofrenda, no tomamos este tiempo, porque es una ofrenda por pecados. Tiene algo que ver con pecados, con purificación. Y para nosotros, el sacrificio del Mesías es un perfecto. Entonces, todas las ofrendas por pecados, pues ya se pagaron en la muerte de Él. Y señalamos que esto es así porque se legislaron las citas antes de que viniera el Mesías. Ahora sí, vamos a Números 29, que es donde seguiremos la lectura de la Escritura. Números capítulo 29 y versículo 12, leemos que dice así: el día 15 del mes séptimo tendrán un llamamiento de santidad o asamblea sagrada. No harán ningún trabajo laboral y celebrarán fiesta al Señor durante 7 días. Y esta es Sukkot, ¿verdad? Para que nos ubiquemos. Ofrecerán, versículo 13, en holocausto una ofrenda quemada de grato olor al Señor. 13 novillos del ganado, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto los tomarán. Yo quiero que usted, en primer lugar, se centre en que estamos en Sukkot. Ya va a ver usted por qué es imposible entender la cuarta cita del Señor de este tiempo sin partir de la tercera. Y por ello, o para ello, yo quiero que por favor ponga atención a los novillos que hemos mencionado. Se pide que se haga una ofrenda, un holocausto, dice en castellano. En hebreo es la palabra hola y quiere decir un acercamiento de elevación a Dios. El animal no podría tener ningún otro beneficio que no fuera el de generar un aroma agradable que subiera todo delante del Señor. O sea, se consumía completamente. Ahora, lo que yo quiero que observe usted es la dinámica siguiente. El primer día de Sukkot se piden 13 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año. Todo esto debían ser animales íntegros para el sacrificio. Leamos el versículo 17. El segundo día ofrecerán 12 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. Y entonces yo quiero que tome nota que todo lo que tiene que ver con los carneros y los corderos queda igual, pero la ofrenda de los novillos disminuye en 1. El primer día fueron 13, ahora serán 12, y ese patrón se empieza a establecer cada día, cada uno de los 7 días, hasta que el día séptimo vemos cómo es que se ofrece. Versículo 32. El séptimo día ofrecerán 7 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. Es muy curioso que vemos una disminución en las ofrendas.
Cuando los maestros desde los tiempos de Esdras y Nehemías, los maestros de Israel, notaron esta curiosidad, se dieron cuenta que si hacían la sumatoria de cada uno de los días que se tenían que ofrecer, específicamente de los novillos, ¿verdad? Nos referimos a los novillos en Sukkot, sumaban 70. Y este es un número por demás curioso, porque estos 70 sacrificios, decían ellos, representaba el deseo de Dios de manifestarse a las naciones, a todas las naciones. Y empezaron a relacionar esta fiesta como un tiempo de predicación a las naciones. Ahora, ¿cuáles son estas naciones? Las naciones, las 70 naciones están descritas en el capítulo 10 de Noé. Recordará usted que en el diluvio Dios acaba con toda forma de vida humana y los descendientes de Noé repoblaron la tierra. El origen de todos los pueblos está descrito en este capítulo 10. Ahí vemos lugares como Grecia, ahí vemos lugares como África. Y bueno, si usted persigue los nombres, encontrará muchos, el origen de todos los pueblos. Había una tradición antes del segundo templo, ya en tiempos de David y de Salomón y ellos, que la Torah había sido entregada en estos 70 idiomas como un testimonio para ellos, pero nadie la había querido. Y entonces los rabinos, ahora sí, ya del segundo templo, es decir, quizás no rabinos, pero ya maestros, se dan cuenta que estos 70 sacrificios tienen que ver con las naciones. Y entonces en el segundo templo, que era mucho más proselitista de lo que hoy podemos ver a la casa de Judá, pero en el segundo templo se empezó a dar esta dinámica de invitación a las naciones, porque esta fiesta de Sukkot tenía mucho que ver con ellos. Ahora, la tradición aterriza en algo muy interesante y es que en el último día, en el séptimo día, se desmontaba la azúcar, esa construcción temporal en la cual había que vivir durante 7 días. Esta construcción, como hemos visto, representaba la vida humana con elementos de la Jerusalén celestial. Cuando se está desmontando y cuando se están ofreciendo los 70 sacrificios, en la tradición judía del segundo templo, es decir, del 515 al año 70 después del Mesías, o sea, el tiempo del Evangelio, el tiempo en el que fueron escritos los Evangelios o narrados los eventos de los Evangelios, para que usted lo sepa, quizás solo el Apocalipsis está fuera de este momento, porque se escribió después de la destrucción del templo. En este momento se empezó a conocer este día como la victoria de la guerra de Gog y Magog en la tradición. Estoy hablando de la tradición del segundo templo, algo que Jesús vivió, algo que, como veíamos la semana pasada cuando hicimos la lectura de Juan capítulo 7, pues estaba dentro de la cultura de ellos, pero que el Evangelio viene y hace un desafío teológico para nosotros porque nos impulsa nos revela un poquito más acerca de esto y el significado que entonces correctamente tenía en la tradición. A veces hemos sido un poquito perseguidores, voy a decirlo, de las tradiciones de los hombres, pero cuando las tradiciones de los hombres confirman la Biblia o no están en contra de ella, podemos decir que se pueden hacer o no hacer. Sin embargo, cuando el Evangelio llega y a esto le da un carácter más allá, creo que tenemos que poner mucha atención. Para ello nos vamos a Apocalipsis 27. Dice ahí, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión. Estos 1000 años, este milenio, representa la fiesta de Sukkot, como hemos visto. Y dice,
Verso 8, y saldrá para engañar a las naciones de los que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Y veíamos la semana pasada, pero en relación con Sukkot, cómo ese desarrollo siguió, cómo existe una batalla y cómo estos rebeldes del capítulo 21 pierden la batalla. Pero lo que yo quiero dejar en usted como un punto de partida es que el Evangelio nos está diciendo que estaba correcto ver el séptimo día como el día de Gog y Magog. Gog es el nombre del rey, Magog es el nombre de la tierra. Y nosotros tenemos que entender que todo esto tiene un marco hebreo mucho más de lo que hemos estado dispuestos a considerar. Si se ve esto desde la apocalíptica judía, pero del primer siglo, mire cómo queda. De hecho, es lo que queremos hacer. Y para ello vamos a Ezequiel. Ezequiel es un libro bastante apocalíptico. El capítulo 37 empieza con una profecía impresionante. Una profecía en donde Dios le pide a Ezequiel que le hable a ese valle de huesos secos que tiene frente de él y luego cuando los trae a la vida dice, esto es Israel. Esto es Israel. Esta es lo que va a pasar es la renovación del pueblo de Israel. Está hablando del resurgimiento del pueblo de Israel. Ahora, el problema es que cuando oímos Israel, lo asociamos con el Estado de Israel, ese país y lo circunscribimos, es decir, lo minimizamos al Estado de Israel. Y hay algunos que dicen que es el reloj de Dios, profético de Dios, pero es mucho más que eso. No es el Estado de Israel, sino es el pueblo de Israel. ¿Y quién es el pueblo de Israel? Nos hemos esforzado por aclarar muchas veces que el pueblo de Israel representan los que han sido llamados por Dios. Muchos de ellos, por supuesto que son descendientes genéticos de los patriarcas. Pero es que Abraham fue hecho padre de multitud, de muchedumbre. Y cuando Pablo toma este concepto, tanto en Romanos como en Gálatas, llegamos a entender que y por supuesto que también habla de ello Jacobo en Hechos 15, en su carta, también lo habla, pero llegamos a entender que las tribus perdidas, que lo que el Señor vino a guardar, a salvar, que era lo que se había perdido, eran estas tribus del norte, pero que ahora no solamente son genéticas, o no se circunscribía a lo genético, sino tenía que ver con aquellos que fueran llamados por Jesús. Y por eso decimos, sostenemos que Israel, el pueblo de Israel, son aquellos que muchos integrantes de la casa de Judá que confiesan a Jesús como su Salvador, que han reconocido que tienen la claridad de eso, y muchos de los gentiles, por supuesto los gentiles que también lo han hecho. Esto es el Israel, este es el Israel de Dios, este es el pueblo. Eso es a lo que Pablo se refiere, dos pueblos hizo uno en la carta a los Efesios. Lo hemos explicado muchas veces y solo quería aclarar quién era Israel. Ahora, después de darle vida a Israel, después de ese resurgimiento, y por supuesto que eso solo podía pasar después de que Él diera su vida, después de que Él probara a toda la humanidad que no hay forma alguna, por ley alguna, de ser acepto para con Dios, sino que Él mismo tenía que venir y darnos la vida eterna. Y en Ezequiel se empieza a dar esa figura mesiánica de un David que va a venir, que es un tipo de Jesús, de nuestro Redentor. Inmediatamente que ese capítulo 37 de Ezequiel termina, empieza entonces la profecía de Gog, el rey de Magog, que según ahora lo está señalando, y esto es en el capítulo 38 de Ezequiel, pero según ahora lo está señalando Apocalipsis, tiene que ver o está sincronizado o está tomado, perdón, quizás, desde la profecía de Ezequiel. Apocalipsis lo que nos está diciendo
Esto es a lo que me refería en Ezequiel, y sí, tiene que ver con el milenio, tiene que ver con el día séptimo de Sukkot. Vamos a leer algo muy puntual que está en Ezequiel 39:1. Hay 2 capítulos, pero yo opté por escoger esta porción para aclararnos un poquito más las ideas. Ezequiel 39:1 dice así: Tú pues, oh hijo de hombre, profetiza contra Gog y di que así ha dicho el Señor, Dios. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Verso 2. Te haré dar vuelta y te conduciré. Te haré subir desde los confines de la tierra. Te traeré a los montes de Israel. Y por favor observe entonces que ya se va aclarando que Gog es un tipo de Satanás. Dice que lo va a traer de los confines del norte. No está por demás decirlo que a veces en la Biblia esto no representa un lugar físico cardinal, pero bueno, ese es un tema que tocaremos en otra oportunidad. Sigamos la lectura en el versículo 3, dice: romperé tu arco en tu mano izquierda y haré que caigan las flechas de tu mano derecha. Verso 4, sobre los montes de Israel caerás tú con todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te he dado por comida a las aves de rapiña, a las aves de toda especie, a los animales del campo. Y cuando vemos este llamado a los montes de Israel, por supuesto tiene que ver con nosotros. Probablemente estaremos congregados en ese momento, después de los 1000 años, cuando esta lucha se dé. Versículo 6. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Y recordará usted que en Apocalipsis está diciendo que un fuego los consumió. O sea, esto está muy milimétricamente conectado. La escritura es hermosa, es maravillosa y jamás se va a contradecir. Versículo 7. Daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. En medio de mi pueblo Israel. Y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Verso 8, eso me gustó leerlo así lento para que asiente bien. Verso 8, he aquí que viene y se cumplirá, dice el Señor Dios. Este es el día del cual ha hablado, ese es Yom HaTzeret, perdón. Entonces saldrán los habitantes de las ciudades de Israel y encenderán fuego y harán arder las armas, los escudos y las defensas, los arcos y las flechas, las jabalinas y las lanzas, y con ellas harán fuego durante 7 años. Me impresiona a mí, como mencionaba hace un rato, la exactitud de la escritura. Ahora bien, en el segundo templo entonces se acostumbró, y lo vemos ahora avalado en el Evangelio, que el séptimo día de Sukkot, en el día en que se removía lo temporal, se le llamó el día de la guerra de Gog y Magog, significando que esto deja, lo temporal deja paso a lo eterno. Ese día también hay otro dato muy importante para comentar. Se daba otro evento en este séptimo día. Seguimos ahora en Sukkot. Sukkot estamos. El séptimo día, el día de la guerra de Gog y Magog, también se daba otro evento en el segundo templo. Muy interesante. El sumo sacerdote iniciaba una caminata al estanque de Shiloah, Siloé en castellano, para tomar agua. Esta agua se mezclaba con vino y se ponía sobre el altar, porque si usted recordará, había habido muchísimas víctimas que se han ofrecido. En total son 70 novillos, pero también 14 por 7 y corderos, o el total de los que veíamos. Entonces el nivel de sangre, el nivel de bacteria era impresionante. Entonces él
sacerdote salía a buscar agua, empezó a darse esta costumbre. Esa agua se mezclaba con vino y la ponían en el altar como para purificarlo. Y es en esta purificación que el Señor habla en Juan 7, ese no es mi tema hoy, pero para que sepamos en dónde estamos parados. El estanque de Shiloah, Shiloah quiere decir el enviado, y es una función, una representación de Jesús, el enviado a nosotros los gentiles. Entonces se tomaba el agua de ahí y se daba una especie de caminata, como he mencionado, pero se empezó a acostumbrar unos cánticos, por supuesto cánticos de la Escritura, y una especie de procesión, y se empezó a convertir poco a poco, esto fue antes de Jesús, por supuesto, pero se empezó a convertir en una especie de otra tradición. Esta tradición llegó a conocerse como, en castellano, como el gran sálvanos ahora, el Hoshiana Rabá. Esto es arameo. Y esta tradición, entonces, ellos la tomaron de algunos pasajes de Isaías, como he mencionado, algunas canciones de Isaías, pero también se recitaba el Salmo 118. Y yo quiero leerlo con usted para que hagamos una conexión por demás importante. Oh Señor, 118:25, sálvanos por favor. Este es la estructura gramatical, las palabras que le dan nombre, también el otro nombre a este séptimo día. El Hoshiana Rabá, o sea, el gran sálvanos ahora. Y luego decía, oh Señor, haznos prosperar. Bendito el que viene con el nombre del Señor, o sea, Jesús. Desde la casa del Señor los bendecimos. Versículo 27, el Señor es Dios y nos ha resplandecido. Aten ramas festivas a los cuernos del altar. Y entonces vemos allí que el que venía con el nombre del Señor en este día, salvando y prosperando a su pueblo, en el día 25, empezó a conocérsele también entonces como el día del gran sálvanos ahora. Y situémonos en la época. Hay una guerra contra Gog y Magog, eso es primero. Eso antecede lo que estamos diciendo. Pero ahora esta costumbre es como hay una guerra, Señor, sálvanos ahora. El pueblo empezó respondiendo, esta es otra tradición, de Dios, sálvanos ahora. Y lo menciono porque es importante ver la obra de Jesús ahí. Ya esto había sido una vivencia del pueblo, una vivencia divina, asignada a, vivida, perdón, creo yo, es una forma de decirlo, pero es algo que ya había ocurrido, si recordamos en la vida de Jesús, cuando en una semana antes o unos días antes de su muerte, él hace una entrada a Jerusalén y la gente pone estas mismas ramas, aunque no están en la fiesta de Sukkot, sino están previo a la fiesta de Pesaj, de los panes sin levadura, de Pascua. Y entonces le cantan, le dice al Señor, ya se había asignado esto al nombre del Señor, pero que usted sepa que en Sukkot también ocurría porque Dios había dicho en Ezequiel que Él salvaría a su pueblo, que Él sería que David, un tipo de Jesús, sería el que salvara. Entonces estas dos cosas están ocurriendo y ahora vemos que el que viene con el nombre del Señor es el pastor, es el que viene salvando, prosperando, es el que viene dando vida. Todo está conectado. Dios, en este día séptimo, irá a la guerra, como lo ha dicho Apocalipsis, a derrotar a nuestro enemigo, que es la muerte, y nos salvará de ella. Será la salvación más contundente y más grande que hemos tenido para los escogidos de Jesús, para el pueblo de Dios. No se está restringiendo al Estado de Israel, sino tiene que ver con el pueblo de Dios. Por supuesto que muchos que viven en el Estado de Israel participarán de ello por Jesús. Y era como sería el día 7. Vamos ahora a ver algo de Shemini Atzeret, porque hemos estado construyendo esta enseñanza alrededor de lo que pasaba en el día 7, pero ya verá usted por qué es importante y la conexión que esto representa.
Levíticos 23:36, regresemos allá. Dice, durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. Esto llegó a tener el desarrollo que he mencionado, ¿verdad? Esto sucedió unos 1000 años después, 1200 años después, pero llegó a tener ese desarrollo. Luego dice la escritura, el octavo día, o sea, Shemini Atzeres, tendrán una convocatoria de santidad, una mikra kodesh, un llamamiento de santidad. Presentarán al Señor una ofrenda. Es una atzeret, es una retención. Y es una retención distinta. ¿Por qué? Porque ya no están las naciones. ¿Por qué? Porque Satanás ya no está. ¿Por qué? Porque aquellos que pelearon con Satanás en contra del pueblo de Dios o intentaron hacerlo en contra de Dios o del pueblo, ya no están. Han sido juzgados, han sido quitados de en medio. Shemini Atzeret es la retención del octavo porque es un tiempo de privacidad, es un tiempo de Dios con su pueblo. Recordemos que en la Biblia el número 7 no tiene que ver con Dios, tiene que ver con la creación, tiene que ver con los 7 días de la creación, incluidos del descanso, tiene que ver con humanidad. Luego del pecado del hombre, tiene que ver con la naturaleza a la que fue sometida, la vanidad a la que fue sometida esta creación. Pero ahora esto se va a acabar y se va a acabar porque Dios se va a quedar con su pueblo en el día octavo. Por eso este es el cuarto rostro del día del Señor, porque es un día en donde habrá intimidad y el Evangelio tiene mucho que decir de ese día. Vamos a ver un par de pasajes para ir aterrizando entonces la enseñanza. El primero está en Juan capítulo 11, versículo 21. Recordará usted en este momento, por cierto, el día octavo es una vivencia eterna, es decir, para siempre, para siempre. Cuando se dé ese día, que ahora nosotros estamos en un momento de recordar lo que va a pasar, de hacer un llamamiento de santidad, de hacer un alto, porque estamos recordando lo que vamos a vivir, recordando porque está escrito, y segundo, alertándonos porque es lo que vamos a vivir. Pero es solo para el pueblo del Señor. En Juan, entonces, volviendo al capítulo 11 de Juan, vemos un pasaje muy interesante. Dios recibe un mensaje de que un amigo de él, Lázaro, está enfermo. Él decide no ir y luego cuando llega, pues tiene una interacción con las hermanas primero y yo quiero tomarlo desde el versículo mencionado 21 con Marta. Dice, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora también sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Mire que sabienda esta mujer. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y se refería en ese mismo instante. Y la enseñanza es muy interesante porque a pesar de que está a minutos de resucitarlo, luego llora con ella. No lo explicaré hoy. Pero se lo dijo, él resucitará. Pero Marta todavía está perdida en el hecho de que si hubiera estado ahí, no se hubiera muerto. Veamos la respuesta de Marta. Ella dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día final. En la resurrección del día final. Es el día postrero, es decir, Shemini Atzeret. Ella estaba entendiendo que cuando ya todo pasara, pues iba a haber resurrección, por supuesto. Y lo que estamos tratando de decir con esto es que ya en Israel era una vivencia de que la resurrección iba a ocurrir. Y por eso ella dice literalmente en el día postrero, en el día octavo. No tengo claro cómo va a ser todo lo de Yom Kippur, Yom Teruah, Sukkot, es lo que está diciendo. Pero yo sé que en el Shemini Atzeret, en el día de la retención, ahí va a estar mi hermano, lo voy a ver. Pero yo no quiero esperar. Había perdido la esperanza. Y bueno, usted sabe que el Señor lo resucita aunque Lázaro vuelve a morir. Por edad o por lo que haya sido. Pero vuelve a morir esperando este otro tiempo. Vamos a otro versículo muy impresionante y vamos a abrirlo ahora en Apocalipsis 20:15.
Dice, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es así como termina el juicio de los que no han creído en Jesús. Y nos posicionamos un poquito en el día séptimo. Ahora veamos qué ocurre en el día octavo. Siguiente versículo de la Biblia, capítulo 21, versículo 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar no existe más. Así que si usted gusta ir a la playa, aproveche a hacerlo ahora. Versículo 2, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la cual lo que la tierra de Israel representa para nosotros es un tipo de esta nueva Jerusalén. Pero nosotros ansiamos, anhelamos y estamos comprometidos con esta Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada o ataviada como una novia adornada para su esposo. Versículo 3. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo, he aquí la sucá, la habitación, la nueva choza, la choza de la eternidad de Dios está con los hombres, y Él, es decir, Dios mismo, habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Y esto es el cumplimiento del pacto, finalmente del pacto que le ha hecho Abraham. Yo seré su Dios, ellos serán su pueblo. El único pacto de la Biblia que está en el testamento de los antiguos, que está en el Evangelio. El único pacto, el único pacto de la vida eterna. Es decir, el que trasciende, el importante. Por supuesto que hay otros testamentos y pactos, pero este es el pacto mayor, este es el pacto sobre el cual descansan todas las promesas. Dice, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y a partir de acá empieza a vivir la eternidad. Se termina lo temporal. El resto de los versículos de Apocalipsis hasta el otro capítulo habla de las bodas del Cordero, se expande sobre la Nueva Jerusalén, pero todo tiene que ver con el día octavo. Yo quiero que usted conecte, por favor, que lo que Dios prometió y lo que recordamos en estas fechas es que se va a anunciar su retorno, que va a regresar y va a transformar, que luego habrá un milenio donde se explican muchas cosas, pasarán muchas cosas, que al final habrá una gran batalla en donde hasta la muerte será juzgada y será echada en el lago de fuego, y luego vendrá la vida eterna. Luego vendrá el día de la redención. Nos quedaremos con Dios para siempre, pero que no será en el cielo, como mucho se ha dicho, sino que será acá. Él regresará. Él vendrá de nuevo. Eso es lo que la Escritura enseña. Como creyente en Jesús, a mí se me hace vital tomarme este día para meditar en lo que Dios hará con nosotros, en la esperanza, en el hecho de poder ver a aquellos que se nos anticiparon nuevamente y comprobar que las promesas de Dios son fieles. En este año 2022, Shemini Atzeres será el domingo 16 de octubre, es decir, después de las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, con el ocaso del sol, empezará ese día octavo. Mi recomendación para usted es que haga una pausa y recuerde que Él volverá, que derrotará el mal y que nos tendrá viviendo con Él para siempre. No quiere decir que estaremos haciendo nada. Quiere decir que estaremos haciendo lo que Él quería que hiciéramos desde antes de la fundación del mundo. Yo le invito a meditar en ello, a orar en ello, a vivirlo con este entendimiento y a saber que Dios regresará por nosotros y estará con nosotros. Si usted puede tomarse el día para hacerlo, muy bien. Termina el lunes a las 6 de la tarde. En Visión de Fe tendremos un tiempo de meditación y oración y le invitamos a ser parte de ello. Con este estudio
el de Shmini Atzeres, que he de decir es la primera vez que dedico solo un estudio a lo mismo. Cerramos el estudio de las citas de otoño con la mentalidad de que estamos recordando lo que va a pasar, porque Jesús ya vino. Pero eso quiere decir que ahora lo vemos nosotros con la esperanza de la resurrección, que estos 4 rostros del día del Señor nos hagan reflexionar y nos den la certeza para estar siempre en su mano y nunca salirnos de ello. Yo le animo a estudiar con nosotros. Tenemos varias plataformas, tenemos varios estudios, hemos estado grabando muchos estudios en los últimos años. Yo le invito a visitar nuestro canal de YouTube y ahí usted va a encontrar listas de reproducción como por ejemplo las citas, la carta de los Gálatas, el Evangelio de Marcos, las porciones semanales. Y yo le invito a estudiar con nosotros. Estos videos se quedan allí y usted puede verlos, descargarlos, compartirlos como usted quiera, hacer anotaciones y preguntarnos. Estamos dispuestos a tomarnos el tiempo en acompañarlo para que ustedes o para que usted pueda tener el crecimiento en la palabra de Dios como Él en su misericordia ha permitido que tengamos este poco de crecimiento nosotros. Así que no se olvide youtube.com/visión de Femisco. Este es nuestro canal YouTube. Suscríbase, dele habilitar las notificaciones para que le lleguen nuestros estudios. Y también estamos en Facebook y en Instagram, donde también le esperamos. Vamos a dejarlo acá. Yo quiero decirle que estoy muy contento de terminar esta época. Dios es bueno, Dios ha sido bueno y queremos que usted sea parte de esa bondad. Le envío un fuerte abrazo y le pido a Dios con todo mi corazón que lo bendiga entrañablemente. Hasta pronto.